Es un honor para mí presentar en esta noche a uno de mis hijos en el Evangelio, al pastor Arturo Betancourt. Amén. Y en esas convenciones, esos caminos de senda antigua, hermano, ¿verdad? Era una bendición, hermano, tremenda. Ve, todo el día, toda la noche, ¿verdad? Hay ese cantito por ahí que cantamos toda la noche sin parar, ¿verdad? Hice un cantito por ahí. Toda la noche, hermano, alabábamos, adorábamos al Señor. Pastor Betancourt, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se siente? ¿Sí? Sit down, siéntese por favor. ¿Está listo su micrófono? ¿Sí? ¿Cuántos años, hermano, sirviendo al Señor? El micrófono del hermano. Formalmente, desde que me bauticé son 30, hermano. 30 años. Ya. Llegué a la iglesia Santo Dios. Ya dos quinceañeras ya pasaron sobre su vida. Bueno, ¿cómo se siente en la obra del Señor trabajando el ministerio pastoral? muy bien. ¿Cómo lo trata la gente? Pues hasta ahorita bien. Quién sabe más adelante, pero hasta ahorita bien. Como decía el hermano, nuestro hermano Andrés, es un trabajo muy arduo, muy difícil a la vez, pero también muy bien recompensado. Gloria a Dios. Yo creo que cuando Dios llama al hombre, Dios lo equipa, hermano. Amén. Y Dios lo llamó a usted para un ministerio pastoral. Y estamos contentos de tenerle aquí esta noche. Gracias, hermano. Gracias. Nosotros los pastores casi no cantamos, ni tocamos, ni eso no se nos da a nosotros. ¿Verdad? Nosotros parece que venimos un poquito más limitados, ¿verdad? Solamente pastorear el rebaño. Y yo quiero que esta noche usted nos hable palabra de Dios en esta noche. Voy a hacerle mi púlpito, tome el lugar y háblenos, ¿verdad? Algo de la palabra del Señor. Queremos oír la palabra de Dios una vez más. Gracias. Nos hemos gozado con el ministerio evangelístico, sí, con el hermano Andrés. Ahora vamos a escuchar a un pastor. Gracias. Sí, el púlpito, por favor. Es suyo. Sentimos contentos de estar aquí en esta noche. Algunos hermanos que vienen con nosotros también, que ya ustedes los conocen, su hermana Tere, su hermano Damián y bueno, su hija. Así que sentimos contentos. Libro de Joel, capítulo 2. Y verso 25. Dicen amén si lo han localizado. Voy a poner mi... Gracias. Pueden indicar con un amén si lo tienen, por favor. Gloria a Dios. Dice así: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pueden tomar su lugar si son tan amables. Bueno, este tema es muy vasto para poderlo hablar o trazar en 30 minutos. Pero en lo que yo estuve sentado, empecé a meditar y hice un análisis crítico desde mi posición para hablar los puntos sobresalientes de este tema, ya que es muy abundante. Y voy a hablar 5 puntos muy importantes y a la vez fundamentales que tienen que ver con el árbol novia y a la misma vez con aquellos que son parte del ministerio quíntuple. Así que voy a hablar estos 5 puntos para que nos demos cuenta lo que esto significa y qué relación tiene con nosotros al hablar del árbol novia. Miren, primeramente
Aquí encontramos dos palabras muy importantes. Uno, que es la restauración, y la siguiente, que es novia. Bueno, y una tercera, que sería el árbol. Restauración, árbol, novia. Restauración, todos entendemos que es regresar todo a su origen, es decir, traerlo a la manera como estuvo en su principio. Es, por ejemplo, cuando usted toma una silla que ya tiene mucho tiempo, una silla de madera, por ejemplo, y esa silla ya no está originalmente en su estado perfecto. Pero usted dice, bueno, quiero restaurarla y quiero regresarla a como yo la compré. Usted toma las herramientas necesarias y empieza a trabajar esa silla. Le toma tiempo, porque una restauración toma tiempo. Y de la manera como usted se enfoca, utiliza las herramientas, el martillo, quizás hojas de lija y finalmente la pintura. Y cuando ya finalmente terminó el proceso, entonces usted ve la silla y dice, wow, así se veía cuando yo la compré. Ahora es una silla restaurada. La regresé a su origen. Ahora usted se puede sentar, puede disfrutar su estancia, porque fue un tiempo que usted invirtió al restaurar esa silla. Entonces, el árbol al cual nos vamos a referir en esta tarde, el árbol novia, ha tomado un tiempo de restauración. No fue algo sencillo, pero hay un tiempo de dedicación a través de las herramientas que Dios tiene para restaurarlo. Él mismo las usó bajo la inspiración, bajo la misma fuente, a cada uno de los que componen el quíntuple ministerio. Bueno, ya entendimos lo que es la palabra restauración. Esto se puede aplicar no solamente a una silla, se puede aplicar a una mesa, algo doméstico, como también a un carro. Un carro viejo se puede restaurar, siempre y cuando tenga manera de poderse trabajar, ya sea lo que ya he mencionado. Bueno, ahora el árbol, encontramos nosotros que en el libro de Génesis se menciona la palabra árbol más de 3 veces cuando se refiere al árbol de la vida. Y en el libro de Apocalipsis también se menciona 3 veces el árbol de la vida. O sea, tenemos el árbol de la vida en el principio y tenemos el árbol de la vida al final de la Biblia, Génesis y Apocalipsis. Pero en Génesis encontramos no solamente el árbol de la vida, encontramos también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Encontramos a lo que el hermano Branham se refirió como el árbol de muerte, lo cual es una mujer. Entonces, encontramos simbolismos, tanto en Génesis como Apocalipsis, acerca del árbol, y nos damos cuenta a lo que esto se refiere. Bueno, el árbol de la vida, sabemos que es el Señor Jesucristo, porque cuando la Biblia denota, o en su connotación bíblica, y dice, mas yo os daré vida, el mismo Señor Jesús hablando, ahí la palabra vida es zoe, lo cual es un verbo griego que significa vida eterna, lo cual no tiene principio ni tiene fin. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa misma palabra se conjuga con la que ya les mencioné y significa lo mismo, vida eterna, no tiene principio ni tiene fin. Y solamente hay una fuente, y esa proviene de Dios. Ahora, le preguntaban al hermano Branham, cuando él habla de Génesis, yo creo que la pura introducción voy a llevarme los 30 minutos, pero bueno. Cuando le preguntan acerca de Génesis, en preguntas y respuestas, ¿con quién era con el que estaba hablando cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y el hermano Branham dijo que era Jesucristo. Ahora, todos sabemos que Jesús tuvo un principio. Dice el hermano que la diferencia entre Dios y el Hijo es que el Hijo tuvo un principio. Entonces, aquel que no tenía principio, aquel que llena la eternidad, aquel que no tiene
un fin en tiempo, ni principio ni final, que no está sujeto a la cronología. Aquel se hizo un principio. Por eso dice la Biblia, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. O sea, que Dios se hizo un principio, lo cual fue su Espíritu eterno, formando una teofanía y humanándose, descendiendo a la tierra, lo cual fue Jesucristo. Bueno, aquel que no tuvo un principio, se hizo un principio, el cual fue el Señor Jesucristo. Por eso es que Él habitó desde Génesis hasta Apocalipsis en su forma séptuple, en su forma incorpórea del Espíritu Santo, o séptuple, usando sus 7 propósitos a las diferentes dispensaciones, como el Hijo de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Ese es el oficio del Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, bueno, ya tomando esto, voy a iniciar con el pensamiento. Perdón, hermanos, a veces no es el pensamiento de uno, pero vienen muchas cosas que uno que ponerlas en orden para no tomar demasiado tiempo. Así que voy a ir al grano. Okay. En la restauración del árbol novia, el hermano Branham predicó como 7 o 8 mensajes. Yo restauraré. Y predicó el árbol novia, la restauración del árbol novia. Aquí está donde está la palabra clave: regresarlo al principio, a como fue en su forma original. Entonces, en Pentecostés es restauración del árbol novia, predicado el 22 de enero, de abril del el 22 de abril del año 62, párrafo 173. Entonces, en Pentecostés, donde la iglesia el árbol novia fue puesto en orden en Pentecostés. El árbol fue predestinado para traer sus frutos en su tiempo. Ahora, muy bien, los frutos fueron hechos. Ahora, entonces, el árbol que fue plantado por primera vez, ¿dónde fue? Pentecostés. Pentecostés. La iglesia nació en Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que se celebraba, una fiesta en las tradiciones judías, que era el número 50, el día 50. Entonces recuerden que Jesús apareció por 40 días con pruebas indubitables, como dice el libro de los Hechos, y duraron 10 días los apóstoles, 120 en el aposento alto, para recibir el Espíritu Santo. Entonces 40 y 10 son 50. Eso es lo que significa Pentecostés. Entonces la iglesia inicia en Pentecostés con 5 características particulares de un árbol, y aquí es donde voy a ir tomando punto por punto. Ahora, ¿cuáles eran esas 5 características del árbol que fue plantado en Pentecostés? Ahora, naturalmente en la vida botánica nosotros vemos el árbol, por ejemplo, y el árbol se compone de muchos componentes. Por ejemplo, el árbol tiene corteza, el árbol tiene ramas, el árbol tiene hojas, el árbol tiene raíz, y sobre todo ello, la savia, lo cual es la vida del árbol. Es decir, el árbol o cualquier árbol no podría vivir sin la savia, porque es la vida. Es como nosotros tenemos un espíritu, es lo que nos hace vivir. El alma es la naturaleza del espíritu, y finalmente es la carne, que es el cuerpo en el cual nosotros nos movemos y nos conectamos en el entorno social donde estemos. Entonces, esas 5 características
tenía el árbol en su principio, cuando fue plantado en Pentecostés? 1, la corteza; 2, las ramas; 3, las hojas; 4, la raíz; y 5, la vida o la savia. Ahora, vamos a nutrir esto un poquito con las herramientas que se utilizan para restauración, para restaurar. Ahora, si una mesa, si una silla o un carro necesita herramientas y alguien que las utilice, también un árbol, porque ese árbol tenía que regresar al principio. Ahora, pero Dios no hace todo solo. Él tiene herramientas, Él tiene hombres especiales que le ayudan a restaurar ese árbol para que regrese a su estado original. Ahora, primero, ¿qué es la corteza? Bueno, la corteza es la costra que tiene el árbol. Es lo que nosotros palpamos, es lo que nosotros sentimos cuando nuestras manos tocan un árbol, lo rasposo. Pero ahí también se identifica la vida del árbol. Es el tiempo que el árbol tiene de existencia, la corteza. Ahora, ¿para qué sirve la corteza en un árbol? Para protegerlo del sol, para protegerlo de las plagas, para protegerlo de cualquier cosa. Es su defensa, es lo que lo protege. Ahora recuerden que el árbol empezó en Pentecostés. Si el árbol empezó en Pentecostés, fue plantado en Pentecostés, entonces tenía la doctrina correcta, tenía la doctrina apostólica, tenía la doctrina que había dejado Jesús y finalmente los discípulos que se convirtieron en apóstoles y así sucesivamente. Entonces, era una doctrina bíblica, era la doctrina del maestro dada a los discípulos. Ahora, ¿qué es la corteza? La corteza es la doctrina, es lo que nos protege, es lo que nos cubre, porque si no estaríamos desarmados. Dijo el hermano Branham que una iglesia que no tiene doctrina no es iglesia. Entonces, una iglesia debe tener doctrina, debe de tener la corteza. Esa es la corteza del árbol. Ahora, ¿quién es el que trae la doctrina? ¿Quién es el que trae la doctrina? Bueno, la palabra doctrina viene de docto. Docto viene de doctor, doctor es un maestro. Regularmente los maestros son los que instruyen y traen la doctrina a la iglesia. La sana doctrina, como dijo Pablo a Timoteo. Entonces, aquí tenemos ya el primer elemento, lo cual es el ministerio de maestro, de enseñar o instruir. Es el que trae la doctrina. Inclusive el hermano Branham, cuando él la compara con los 5 dedos de la mano, él dice que a veces la doctrina del maestro es la que trae la confusión, porque trae puntos de debate. Pero ese no es el punto. Tenemos una doctrina, tenemos un mensaje, tenemos algo que nos protege. No hablamos al viento, no hablamos nada más por hablar, no, tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje. Bueno, entonces tenemos el primer elemento, la doctrina. ¿Quién es el que trae la corteza al árbol? El maestro, que es el Espíritu Santo a través de esa herramienta, porque dice la Biblia, Jesús dijo que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo obra a través del maestro, Él utiliza esa herramienta para ponerle la corteza al árbol. Por eso tenemos mensajes que son la columna vertebral de nuestra doctrina. La deidad de Jesucristo, el bautismo en agua, la simiente de la serpiente,
y el mensaje de predestinación. Esos son los mensajes que tienen el enfoque doctrinal de lo que nosotros tenemos. Agregándole las edades, que es un libro completo de doctrina e histórica, y finalmente la apertura de los sellos, que es cuando el hermano Branham ya en su forma de oficio de profeta los trae a una presentación, de tal manera que la novia, siendo parte de ese árbol, lo entienda, esté protegida por esa cobertura. Bueno, es el primer elemento. Voy a irme rápido porque ya tengo la mitad y apenas hablé el primer elemento. Entonces, ¿cuál es la doctrina fundamental de nosotros? El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Dios es uno. Bueno, aquí hay dos palabras que pudiéramos utilizar para dos diferentes doctrinas: la unicidad y la unidad. La unicidad es Dios manifestado en tres oficios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos lo sabemos. Es lo que defendemos nosotros, de que Dios es uno, manifestado en tres oficios: Padre en la creación, Hijo en la consolación y Espíritu Santo. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la consolación. Dios manifestado en tres. Esa es parte de lo que nosotros creemos. Tenemos libros, Conducta, Orden y Doctrina, que abraza preguntas y respuestas de lo que el hermano Branham le preguntaron y él contestó, fundamentadas en la Biblia. 2 tomos. Entonces tenemos una vasta enseñanza de doctrina que se nos fue traída. Ahora, quiero mencionar que el hermano Branham no solamente hizo la función de profeta, hizo la función de pastor, hizo la función de evangelista, tomando la cita que Pablo le habla a Timoteo: haz la obra de evangelista. No que era un evangelista, haz la obra. Pero también hizo la función de apóstol y profeta, de apóstol y maestro. Las Edades es un libro completo que solamente alguien con conocimiento de investigación para presentar ese libro en armonía tenía que la fuente venir del cielo, del Espíritu Santo. Bueno, voy a pasar al otro. Tenemos empecé por lo de arriba y así me voy a ir porque debería haber empezado por abajo, pero dado el tiempo tuve que hacer unos cambios. Bueno, las ramas. ¿Qué hacen las ramas? Sostienen las hojas. Las ramas son parte del árbol como lo son las hojas, pero cada una hace una función, o sea, cada parte hace una función. ¿Qué es lo que hace la rama? Sostiene las hojas. Las ramas es lo que adorna al árbol. Son rígidas. Mas la vara, dice la Biblia que la vara es la que corrige, ¿no? ¿Sí dice así? Que la vara es la que da corrección. Bueno, la vara es el ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico es una llama de fuego, pero también es un ministerio que saca el pecado de la iglesia. Es lo que dijo el hermano Branham. Un evangelista. La rama, yo estaba notando al hermano Andrés, y bueno, casi regularmente los evangelistas se van de esa manera, que es sacudir, limpiar. ¿Por qué? Porque es el fuego de ellos, o es el fuego del Espíritu Santo a través de ellos. Son las ramas, son rígidas, traen corrección. Y no digo que el pastor o el ministerio pastoral no traiga corrección, sí lo trae, a su debido tiempo o cuando se requiere, pero regularmente lo que va junto al ministerio evangelístico es la corrección, porque Dios los usa a través de ese medio, la vara, las ramas. ¿Recuerdan los hermanos antiguos, no? Cuando se cortaban las ramitas para la corrección. A mí me tocó, hermanos. A mí me tocó un que otro varazo.
Y más cuando las mojaban. O sea, pongan los dedos así y ándele. Porque es para corregir. Entonces, ese es el ministerio que yo ubico en el árbol. Todos son herramientas constructivas para restaurar este árbol y regresarlo al principio. Ahora, ¿de dónde se toma el maestro el que instruye, el que capacita en una iglesia? De la fuente de donde se toma el evangelista. O sea, estamos hablando del árbol novia, del mensaje traído. Tanto el evangelista como el maestro se nutren, se conectan a esa fuente para traer las enseñanzas y traer los mensajes evangelísticos para que sea de ayuda al árbol novia. ¿Sí lo capta, hermano? Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando el hermano Branham fue en una de sus campañas? Que le dio a todo, dijo, le di a todo, toqué todos los pecados habidos y por haber. Pero dice que se le acercó una hermana y le dijo, aquí voy a tocar fibras. Se le acercó una hermana y dijo, hermano Branham, dijo, habló de todo menos del chisme. Y se tocó ese punto y dijo, hermano, gracias porque a mí no me tocó ni uno de los pecados que usted mencionó. Esta es la historia. Cuando el hermano Branham predica y luego se le acerca una hermana, gracias hermano porque de los pecados que usted habló ni uno me tocó. Y luego se va y luego llega la otra hermana y dice, pues no la tocó, dijo, porque no habló del chisme y es la principal chismosa en la iglesia. Porque estaba haciendo la función de evangelista, campañas evangelísticas, sanidad para atraer a los peces, la carnada. Bueno, bien, la siguiente, las hojas. Y estoy reduciendo mi tiempo, hermanos. Todo esto lo traigo con extractos, pero estoy reduciendo mi tiempo por el espacio que el hermano me dio. Me dio que ya solamente me faltan 7 minutos. Las hojas. Las hojas representan el compañerismo. Qué rico, ¿no? Cuando usted va a un árbol frondoso y se sienta ahí a descansar y el fresco le protege a usted del calor del sol. Es bonito ver a un árbol frondoso en lugar de ver un árbol todo seco. No, yo prefiero el árbol frondoso porque las hojas están unidas unas con otras. Pero cuando viene el viento, entonces hay un movimiento de hojas. ¿Qué están haciendo las hojas? Están aplaudiendo. Las hojas es el compañerismo. El compañerismo, lo cual la Biblia lo llama el amor fraternal. El hermano Branham lo llamó el amor hermanable. Entonces dice que cuando ese fruto no está en la iglesia, entonces dice que eso mata a la propia iglesia, al propio árbol. Entonces, el compañerismo son las hojas, es la refrescura, pero hay alguien que es el instrumento en las manos de Dios para traer el compañerismo en el cuerpo local, el cual es un ministerio especial y es el ministerio pastoral. Es el encargado de traer el compañerismo de la gente hacia el árbol de la vida, la palabra, comer del pan de vida, el compañerismo del pueblo hacia los unos con los otros. Ahí lo llamó el hermano Branham en el mensaje, ¿por qué Dios antes de a ver si me recuerdo, Dios no trae juicio al hombre sin antes advertirle? Ahí habla de esos ministerios. Algo así va el mensaje, no recuerdo exactamente. Entonces es un hombre especial como son los otros. Entonces el pastor
es el encargado de traer el compañerismo, de traer el bálsamo, de traer el ungüento para sanar a las ovejas, de traer el repelente para expurgarle las plagas, porque las ovejas también se enferman. Y una de las enfermedades más comunes que empiezan en las ovejas es de la cabeza hacia la parte inferior de sus patitas. Y aquí es donde viene el diablo primeramente a la cabeza, hermanos. Entonces el pastor, cuando ve a la oveja infectada, entonces le vacía la miel, le vacía el aceite para espantarle esa plaga. Y eso es lo que hace el pastor. Utiliza el ungüento, lo coloca sobre la roca para que la oveja olfatee la miel, porque les gusta la miel, y finalmente la roca caliza es la que sana a la oveja, en este caso la palabra. Pero todo esto llega al punto de que el ministerio pastoral abunda entre las hojas, protegiendo el compañerismo. Qué interesante, ¿no, hermanos? La raíz, que es una parte muy importante entre los árboles, en el árbol. La raíz. Yo he visto, hermanos, raíces de árboles que levantan hasta los pedazos de concreto. He visto raíces que levantan las fundaciones de las casas. Son raíces muy profundas. Son raíces que conectan al árbol con la tierra para que tenga una posición sólida, estable. Bueno, los árboles que no están bien enraizados se los lleva el viento. El hermano Branham dice que vientos son doctrinas. Entonces, cuando el árbol está bien enraizado, nomás se mueve, ¿no? Porque está sujeto a la tierra. Ahora, ¿quién hizo esto? ¿O quién hace esto? De que las raíces se profundicen en el árbol, el apóstol. Porque el apóstol es el que siembra la semilla, se queda para instruir por su enseñanza y finalmente deja al grupo establecido, bien enraizado en lo que ellos deben de tomar como el absoluto, la palabra. Por eso usted ve en la Biblia que el ministerio más mencionado, bueno, en los apóstoles, sin hacer a un lado a los demás, pero Pablo, dice la Biblia que Pablo se quedaba 1 año, 2 años, hasta 3 años, para que las pequeñas iglesias donde él estuvo se quedaran enraizadas en la tierra con la doctrina que él había traído. Y por eso le dijo a Timoteo, lo vuelvo a mencionar, que mantuviera la sana doctrina, la salud en el cuerpo bíblico, que es la palabra. Entonces el misionero va, el apóstol, y siembra la semillita para que el árbol empiece a tomar forma. La doctrina, es el que abre con doctrina. Ahora un apóstol ya es misionero. Bueno, la palabra apóstol viene de apóstolos, es una palabra griega, tiene que ver con una connotación de las palabras griegas en su lenguaje proporcional, y se tomaba de cuando los barcos iban de un lugar a otro. Eso era el apóstolos, cuando eran enviados que llevaban mercancía. Entonces el apóstol es tomado de apóstolos, que se tomaba de los barcos cuando los barcos llevaban una carga de un lugar a otro. Ahorita va a sonar la campana, clink, clink, clink. Entonces tenemos la raíz al apóstol. Tenemos al pastor con las hojas, tenemos al evangelista con las ramas y al maestro con la
corteza. Finalmente, la savia. La savia. El Espíritu de Dios. Por eso en la Biblia encontramos 7 espíritus, cuando se habla de la manera séptuple, porque el Espíritu de Dios se repartió en 7. Entonces la savia es el mensajero, nos trae de regreso al verano para que el árbol esté frondoso. Entonces Dios usa al apóstol, Dios usa al evangelista, Dios usa al maestro, al pastor y finalmente el profeta, un vidente, el oficio de un profeta para restaurarnos a como fue plantado en Pentecostés. Las herramientas que Dios usa. Por eso tenemos vida, hermanos. Este mensaje, realmente una iglesia sin este mensaje se muere. Porque este mensaje nos regresa a la palabra. Este mensaje nos mete a la Biblia. Este mensaje nos lleva a la colocación que tuvimos en el principio y que no deberíamos de haber perdido. Ya sonó la campana. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, agradecemos al pastor Betancourt por traernos esa enseñanza. Amén. Qué bonito es poder ver la diferencia en los ministerios. Es algo maravilloso, amén. Y si tuviéramos aquí un profeta, subiría y traería la manera como él trae la palabra. Si tuviéramos un apóstol, un misionero, traería la manera como Dios lo. Y cada uno como Dios nos llamó. Pero ¿sabe qué? Todos somos para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor.